Con ustedes les damos la más cordial de las bienvenidas a su espacio de Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Quiero comentarles que nuestro productor nos regaló esta bonita melodía de Comfort Line Known, que David Gilmour fue quien la compuso, un estribillo, y que en conjunto con la letra escrita por Roger Waters, obviamente hicieron la mejor canción del disco de Wall, esa que todos conocemos como Un ladrillo en la pared. Y yo creo que es esa canción es un ícono de esas generaciones, porque ya tiene rato, y es que es una crítica a la educación. Roger Waters, su papá murió en la Segunda Guerra Mundial, chocó su avión en una pared. El compositor de esto, David Gilmour, nació precisamente un 6 de marzo, nada más que de 1946, un chamaco cualquiera, digamos, ¿no? Todavía, hay que mencionar que Saramago empezó a escribir a los 60 años y fue muy prolífero, entonces el que seamos maduritos no quiere decir que no podamos construir. Y le damos también la más cordial de las bienvenidas a nuestro amigo, el doctor Félix Castro Espinosa, que él es un investigador de computación y electrónica en nuestra alma mater, de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y viene con un tema muy interesante. Él forma parte de la Asociación Mexicana, tengo entendido, sino que me haga el favor de corregirme, de la Asociación Mexicana de Inteligencia Artificial. Hoy es el top de las inteligencias, el que ha logrado ese punto de inflexión y de fusión de las tecnologías, porque se decía que antes hablar de tecnología era máquinas, luego hablar de tecnología era sistemas informáticos, o sea, la web, lo que es el internet, y ahora el máximo de la tecnología es la inteligencia artificial, que de hecho es la convergencia de neurotecnología, de nanotecnología, de infotecnología, de biotecnología, con eso del manejo del genoma, y obviamente la parte de infotecnología. Pero este tipo de convergencia de tecnologías viene a tener como top a la inteligencia artificial, que está revolucionando todo, porque es el elemento central del Internet de las cosas, es el elemento central de la robótica, es el elemento central precisamente de lo que es la computación y electrónica. Hoy en día ya se requiere la producción, y se está generando la producción de microsensores para que se aplican precisamente en el Internet de las cosas, los autos autodirigidos, y en fin, los drones, todo lleva parte de lo que se llaman las redes neuronales y lo que es la inteligencia artificial. Pero ¿quién mejor que un experto que está dedicado de lleno a la investigación en esta área nos comente? Félix, bienvenido. Por favor, coméntanos tu experiencia dentro de la universidad y fuera de ella en esta materia, y cómo la ves, cómo tú te involucraste con esta área del conocimiento. Sí, buenos días, Roberto. Primero que nada, gracias por invitarme. Iniciaré comentando que tengo poco más de 18 años aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, casi ininterrumpido, solo un periodo de 4 años en el que hice el doctorado precisamente en inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. Posteriormente regresé a la universidad, ¿sí?, y me incorporé de lleno al área de investigación, evidentemente dada mi formación en el área de inteligencia artificial. Hemos trabajado muchas cosas de inteligencia artificial, desde cuestiones de modelos neuronales, de modelos neurodifusos, de aplicación de inteligencia artificial a diferentes áreas del conocimiento, de manera particular a la educación, a cuestiones de medicina, a cuestiones de cambio climático, entre algunas otras investigaciones que hemos desarrollado. Lo mismo nos ha permitido poder interactuar
con investigadores tanto nacionales como internacionales, y dada esta interacción, pues logramos que el año 2010 organizar el Congreso MICAI, que significa Mexican International Conference on Artificial Intelligence, que es uno de los congresos top a nivel mundial, considerado incluso por la editorial Springer como uno de los top a nivel mundial. Tuvimos el agrado de organizarlo aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y a partir de ahí, más bien desde el 2009, pues me invitaron a formar parte de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, que es, pues su nombre lo dice, un grupo de gente que se dedica a hacer investigación en inteligencia artificial, que básicamente está trabajando en México. Sin embargo, como sociedad agrupamos a muchos investigadores, tanto nacionales como internacionales. A nivel nacional, ¿cuántos expertos en inteligencia artificial tenemos? No tendría un número, sin embargo, te puedo decir que como Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial tenemos alrededor de 100, 150 miembros, de los cuales al menos la mitad están en México. Algunos otros son mexicanos en el extranjero. Porque de hecho no está muy difundida una formación específica en inteligencia artificial. Bueno, sí lo hay. ¿En México? En México lo hay. Está en el Politécnico tenemos uno, en la UNAM tenemos otro, en la Autónoma del Estado de Hidalgo también tenemos, y tuvimos una maestría en ciencias computacionales con una especialidad en inteligencia artificial. Y de hecho, comentaré que próximamente, esperemos que el siguiente semestre se aperture una nueva maestría que se llama Maestría en Cómputo Avanzado, cuya línea especial de investigación es computación inteligente, que es un área muy particular de la inteligencia artificial. Es lo que hace falta en México. Por ejemplo, Jinping, el presidente de China, en una reunión de trabajo con sus principales colaboradores el año pasado, en octubre del año pasado, mencionó que la inteligencia artificial es la columna vertebral del desarrollo industrial en China. No lo dijo directamente, pero también lo mencionó, de que es la base de su estrategia militar, la inteligencia artificial. Igual Putin ha mencionado que ahorita tiene armas, sus misiles movidos por la inteligencia artificial. Y bueno, no se diga Jim Kun-on, que es otra persona que ojalá y que se mantenga tranquila. Qué bueno que no llegó a acuerdos con Trump. Yo creo que en Latinoamérica nos alegramos de eso. Y bueno, más bien a nivel mundial, porque y ojalá que sí proceda el juicio que están este comité de justicia contra Trump. Ojalá que proceda, porque la verdad que junto con ello, y entrando en otros temas políticos, pero Latinoamérica está en un está en un riesgo. La inteligencia artificial es hoy una herramienta que supera, por ejemplo, la peligrosidad de lo que llegó a ser en un momento la fisión nuclear. Entonces, la fisión nuclear que se descubrió en 1930 y se aplicó en el 45, no son armas militares, son armas genocidas, porque no van contra el frente militar contrario, adverso, del adversario, sino van contra la población completa, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial algunos científicos que se juntaron, entre ellos Stephen Hawking y otros tantos más, que en paz descanse Stephen Hawking, pero ellos manifestaron su protesta por la fabricación de ejércitos militares que únicamente describían, porque no son exactos, eso hay que decirlo, no son exactos, pero sí estaban programados para identificar
al negro, al café y al amarillo, o sea, a las razas diferentes al anglosajón, y son contra los que se irían. Entonces sería terrible que la inteligencia artificial se esté aplicando de una manera diferente cuando la industria, la producción de alimentos, la transformación de estos en bienes y servicios de alta calidad, pues requiere de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte también. Ahora, esta Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, ¿cuándo surgió? La Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial formalmente nació el 87, en 1987. Sin embargo, inició poco antes como una reunión de amigos liderada por Negrete, el doctor José Negrete, que en paz descanse, que falleció a fines del año pasado. Tuvimos el agrado en el MICAI del 2018, a raíz de los 30 años de la creación de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, que nos acompañara. Fue de sus últimos actos públicos. Con respecto a este tema que estabas tocando, es importante mencionar que la mayoría de los investigadores académicos de inteligencia artificial, agrupados incluso en las diferentes sociedades a nivel mundial de inteligencia artificial, se firmó una especie de código de ética donde este tipo de avances en investigación de las diferentes áreas y ramas de la inteligencia artificial no se aplicarían para crear cuestiones que atentasen contra la humanidad, entre ellos armas y cosas por el estilo. Sin embargo, pues es complicado, ¿no? Poderlo mantener al margen. Sin embargo, como sociedad nosotros firmamos esa carta que el 2016 o 17, no recuerdo, anduvo circulando por internet. Sí, yo creo que es algo importante. Yo creo que se retoma lo que sacó Isaac Asimov de las leyes de la robótica, ¿no? Sí. Que dice que de 3, ya en Europa son 6. Y si un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes dadas que los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Y hay otros más, por ejemplo, incluso de que los robots tienen que pagar, y nos estamos refiriendo al robot humanoide. Sí, los robots industriales y los chatbots y los cobots que ahora ya proliferan como microorganismos, llamémoslo así, que convivimos con ellos diario. Sí, el celular, el smartphone, es smartphone porque tiene robots y tiene inteligencia artificial. O sea, no nos damos cuenta que los smartphones tienen esos elementos fundamentales que son parte y que otras empresas lo han hecho productos y nosotros no hemos logrado muchos productos con inteligencia artificial, que yo creo que ahí es donde podría orientarse la investigación, ¿no? Tenemos muy poca investigación aplicada. Bueno, tenemos poca investigación a nivel Tenemos general. poca investigación, más poca aplicada. Sin embargo, fíjate que la tendencia a nivel de investigación, y nos damos cuenta a nivel de sociedad por los diferentes artículos de investigación que publican, y por cuestiones también de restricciones a nivel de CONACYT y cosas por el estilo, que están empezando a exigir que los resultados de investigación pues no se queden en el laboratorio, ¿no? Claro. Que pasen a la cuestión social, ¿no? Y cada vez pues los investigadores nos estamos preocupando más por desarrollar cosas que se apliquen. Sí, por ejemplo, la electricidad, cuando se generó, era una gran tecnología, pero tenía un alto sentido social. Sí, totalmente. Y también sirvió para electrocutar a los ladrones, ¿no? Pero también, por ejemplo, la inteligencia artificial tiene una mayor tendencia hacia la aplicación de beneficio o hacia una aplicación de estrategias. Mira, hay de las dos. Sin embargo, sí quiero ser muy, muy enfático en que la mayoría o muchas
de los resultados de investigación se han aplicado para beneficio de la sociedad, que en muchas ocasiones puede ser hasta arma de doble filo, y lo vemos con estos agentitos que aparecen en los smartphones, en los buscadores, donde si tú hiciste una búsqueda de investigaciones que tienen que ver con inteligencia artificial en México, posteriormente estas aplicaciones ya se dan cuenta que esa es tu tendencia, y posteriormente te están mostrando avances o artículos donde se ha tocado el tema de avances en inteligencia artificial. Eso es positivo, pero también está la parte negativa, ¿no? Si tú buscaste juegos para desestresarte durante clase, pues entonces durante clase te estarás mandando también propuestas de juegos, ¿vale? Entonces, sí se ha aplicado, por ejemplo, a ver, nosotros en cuestiones de medicina, en un proyecto europeo, aplicamos técnicas de inteligencia artificial, técnicas avanzadas de análisis de datos, para poder predecir si una persona tenía 3 tipos de tumores cerebrales, con unos datos clínicos a través de las frecuencias generadas por los encefalogramas. Nosotros las procesamos y mediante inteligencia artificial, antes de que el médico pudiera valorarlo, nosotros le dábamos una evaluación diagnóstica y le decíamos, dado tu característica o tu caracterización de estas señales de encefalogramas, pues tú tienes muchas posibilidades de tener el tumor del tipo 1, tipo 2, tipo 3 o estar saludable. Eso, por mencionar solo en medicina. En cuestiones climáticas, yo hice una estancia en la UNAM, no recuerdo si fue el 2010, creo, y trabajamos con un modelo del Centro de Ciencias Atmosféricas, donde ellos tienen un modelo climático para la predicción del calentamiento global, del incremento de temperatura. Y con estas mismas herramientas que nosotros trabajamos, logramos predecir el incremento de temperatura anual que iba a tener la Tierra, basado en ese modelo, evidentemente. Y así como eso, por ejemplo, en educación nosotros desarrollamos, que lo hemos aplicado algunos cursos de aquí de nuestra máxima casa de estudios y en algunas otras instituciones, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través, de manera particular, de herramientas electrónicas. Un poco trabajar sobre lo que le llaman e-learning o be-learning. Nosotros... crear espacios informáticos. Espacios informáticos, sí, es eso, espacios de interacción a través del aprendizaje o entrenamiento, ¿no? Y uno de los problemas con este tipo de herramientas es que el tiempo de dedicación y la carga de trabajo de los profesores o tutores involucrados en este tipo de aprendizaje, pues se incrementa, porque entonces tenemos que tomar en consideración que existen muchas herramientas colaborativas como chats, foros de discusión, correos electrónicos, participación entre los propios estudiantes, participación del profesor con respecto a los estudiantes y viceversa, y el tiempo de dedicación pues se ha demostrado que es más alto. Entonces, nosotros a través de estas herramientas desarrollamos una plataforma electrónica mediante la cual nosotros podíamos predecir si un estudiante va a aprobar o no un curso, incluso la calificación que va a obtener. Y lográbamos, más allá de eso, caracterizar el comportamiento de aprendizaje de los estudiantes. ¿A qué voy con esto? Identificábamos patrones del comportamiento de aprendizaje de los estudiantes exitosos, de los regulares y de los no buenos. Y dirán, pues ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de que en tiempo y forma, cuando un estudiante va a llegar a esta materia, llegue y te digo, yo, plataforma, a través del profesor, te digo, a ver, muchachos, estos son los patrones de los estudiantes exitosos. Son estudiantes que le dedican tantas horas al día, que aprueban el primer examen, que hacen la tarea X, la tarea Y, etcétera, etcétera. Esta es la de los medianos y esta es la de los malitos. Allá ustedes ya están avisados, ya saben cómo se deben de comportar para estar en uno o en otro grupo. Y eso, de hecho, pues nos ha permitido publicar varios trabajos de investigación, tanto en libros, capítulos de libros, con base en esta investigación, donde la aplicación de inteligencia artificial pues ha sido benéfica para la sociedad.
Y así como ese ejemplo podemos mencionar algunos otros más, ¿no? Fíjate que me llama la atención lo que acabas de decir ahorita, porque yo doy mi clase. Yo les digo que las sesiones de clases son sesiones donde yo les digo, los intereso a que investiguen. Tienen que investigar, tienen que leer, y los trabajos que se llegan a hacer deben ser trabajos colaborativos, sinérgicos. Es decir, que discutan, que analicen y concluyan. Y digo, es válido que puedan decir en un trabajo, oiga, aquí esto no lo entendimos, ya investigamos aquí y allá y no lo entendimos. Es válido. Sí, por ¿Sí? supuesto. O no estoy de acuerdo con esto, con aquello, perfecto. Y los exámenes que yo les hago es una sola pregunta. Es, ¿qué aprendiste? Y están acostumbrados a que les digas las preguntas porque Sí. así se van orientando. Sí, Y entonces únicamente repiten lo que leyeron, lo que les dijo el profesor, no investigaron. sí. Entonces digo, no, eres libre. Y auxíliate de todo lo que estés, de tu computadora, de tu teléfono, de todo lo que tú quieras. Tráete tus acordeones, tráete lo que tú quieras. Solo demuéstrame que aprendiste. No quiero que me repitas algo dogmático. Si repites algo, si lo dijo alguien, dile, esto lo dijo tal autor, Sí, claro. que lo sabes, ¿no? Y cuál es tu interpretación. Estas reglas del juego se las digo desde antes. Pero obvio es que muchos alumnos están acostumbrados a que creen que con asistir y escuchar ya pasaron. Sí. No, les digo, aquí es como cuando vas a aprender guitarra, te dicen las pisadas, pero donde realmente aprendes a tocar es cuando tú estás allá afuera, lingo, practicando, y es cuando ya ganas la habilidad, y entonces sí, ya desarrollas el oído para identificar los sonidos y si tocaste bien o mal. Entonces, los patrones de conducta es lo que define el resultado. Si no leíste, si no investigaste, si no interactuaste con tu equipo, si no buscaste otro tipo de información, si no redactas, la única forma de aprender a redactar es redactando, no hay de otra. Pero si no redactas, si únicamente transcribes, no. Entonces, después de que ya presentan el examen, digo, no, hay que salir, a ver, hiciste esto, del patrón de conducta que te va derivando hacia eso. Si tú tienes que tener una vida sana, bueno, pues entonces, ¿qué comes? ¿Qué ejercicio haces? ¿Qué piensas? Claro. ¿Cuáles son tus patrones de conducta? A final de cuentas, eso es lo que hacen los algoritmos, ¿verdad? Sí. O sea, definen patrones de conducta. Y que, por ejemplo, a mí me enseñaron, creo que en secundaria, la teoría de conjuntos, identificar los unos con los otros, o sea, Sí. símbolos, etcétera, y vas juntando, y esos los identificas, y precisamente lo que hacen los algoritmos o la inteligencia artificial, cuando ya te dan la información que tú, porque van viendo tu patrón de conducta, de qué es lo que más consumes, de qué es lo que tú haces, y entonces empiezan a definir patrones de conducta del consumidor. Esto que tú me estás diciendo es muy típico de la inteligencia artificial, pregunto. Sí, es muy típico. De hecho, con respecto a estas cuestiones de negocio, uno de los primeros acercamientos de inteligencia artificial a la cuestión de los negocios fue un algoritmo que se llama Market Basket Analysis, que tiene que ver con eso, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? La diferencia con respecto a lo que nosotros hacemos es que estos patrones los obtenemos a través del análisis de los datos, porque es muy complicado que un profesor, alguien con experiencia como tú, en tu materia, tú no puedes decir, a ver, para que alguien apruebe es tal, esto debe de hacer, esto no debe de hacer. Es un poco, te está describiendo ese patrón de comportamiento, de aprendizaje del estudiante. Sin embargo, muchas veces detrás o de manera intuitiva, el experto no es capaz de podértelo expresar, aunque él internamente lo sepa, y eso es lo que obtenemos con este análisis de datos. Eso que está detrás, eso que no te dijo el profesor, y que tú lo investigaste a través de analizar los datos. Es como si alguien, yo de fuera en tu clase me pongo y empiezo a observar a todos tus estudiantes, y digo, a ver, se pasa media hora platicando con su teléfono. Se encuentra platicando con el otro. Sin embargo, estos dos de aquí de enfrente siempre están poniendo atención, salvo se distraen 10 minutos.
Y luego, toman al menos una página de notas. Aquellos no toman nada. Ese tipo de cosas, cuando tú tienes grupos pequeños, pues es muy fácil hacerlo. Pero Sí, cuando pero tienes unos muchos, 30. sí, claro, cuando tienes muchos estudiantes, ahora ponte a hacer eso durante las N semanas y horas de clase que tienes, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estas herramientas. Sí, claro, y sería bueno aplicarlo, porque así Sí. también tenemos un diagnóstico de nuestros Sí. estudiantes y poderlos reorientar. Eso, fíjate que una investigación que hicimos también con estudiantes de la UNI y de otras universidades externas a la UNI, mencionaste un punto muy importante que tiene que ver con los exámenes. Yo pienso lo mismo que tú, los exámenes clásicos, como desafortunadamente muchos de los profesores aplicamos, no nos sirven de mucho. No nos sirven, por no decir casi de nada, en la mayoría de los casos. Existe todo un área que se llama aquí, que es evaluación adaptable, que tiene que ver con inteligencia artificial y tiene que ver con que yo primero genero un conjunto de reactivos y a esos reactivos van al lado, lleva una complejidad. Es decir, qué complejidad o qué nivel de aprendizaje necesita el estudiante para contestar este reactivo. Y entonces le voy mostrando un reactivo, veo, suponiendo que sea de complejidad X y el estudiante lo contestó, entonces le muestro un reactivo de complejidad X más 2, lo contesta, le muestro uno más complicado, veo que no, entonces se lo bajo. Entonces, de esa forma yo puedo, de una manera con menos preguntas, y el texto clave aquí es que el examen se adapta al estudiante para poder identificar su nivel de aprendizaje. Claro. Entonces, con menos preguntas, en menos tiempo evidentemente, yo puedo llegar a identificar si aprendió o no aprendió el estudiante, ¿no? Claro, para eso existen muchas cosas detrás, hay que calibrar los reactivos y para eso existen una serie de herramientas. Sí, todas las rúbricas, ¿no? Sí, y lo utilizamos nosotros para eso, precisamente, para evaluación diagnóstica. ¿Sale? Llega un estudiante, le aplicamos esta evaluación adaptable y con esa decimos, tú estás en tal nivel, por lo tanto debes llevar X materia. O preséntate a partir de la unidad 3. Las primeras dos, pues no tiene caso que vengas. Si quieres, puedes venir. ¿Qué es eso? También podría ser eso lo que sería por competencias, ¿no? Si yo ya sé algo, ¿para qué lo llevo? Sí. O sea, aunque muchas veces se diferencia cuando el docente puede hablar dos docentes del mismo tema, pero el enriquecimiento de la experiencia hace la diferencia, ¿no? Totalmente. Nos vamos a hacer un corte y regresamos con más, con nuestro amigo el doctor Félix Castro, del área de investigación del ICBI, en el área de cómputo y electrónica. Regresamos en un momento.